Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Optimización voraz y genética de horarios de cruces de tren en redes de vía simple, a cargo del ingeniero Arturo Ramírez Macís. El ingeniero Arturo Ramírez tiene una licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica y actualmente está cursando un doctorado en Ingeniería de Transportes en la Universidad de Maryland. Ahora bien, por petición de nuestro panelista, se les va a activar el micrófono, ya que él va a hacer la charla un poco más participativa. Entonces, se les agradece, por favor, activarlo. Únicamente es cuando van a participar para evitar el ruido de fondo. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará la grabación en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Arturo Ramírez para que inicie la conferencia. Mientras tanto, yo voy a ir activándoles el micrófono. Muchas gracias, Carol, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Realmente me complace mucho que haya gente interesada en este enfoque un poco más matemático de ciertos problemas de transportes que son, digamos, un poco nicho, en el sentido de que el transporte ferroviario de momento tal vez no hay tanta discusión académica al respecto como en otras áreas de transportes, entiéndase, ingeniería de tránsito y demás. Así que me complace mucho que estén aquí. Precisamente esa es la razón por la cual me gustaría conocer un poco digamos, el interés o la intención, aunque sea por mera curiosidad, que los haya traído hoy aquí. Ya sea, repito, simplemente porque quieren informarse qué será esto, si el título del webinario les pareció intrigante, o si es porque ya tienen alguna relación académica con ese tipo de algoritmos y pues quisieran profundizar más en el tema. Entonces, quien guste de los invitados de esta noche puede activar el micrófono. Tengo entendido que ya Carol le activó la opción para que lo haga. Y si alguien quiere compartir la razón que los trae acá, pueden tomar la palabra. Ofelia Espinosa está levantando la mano. Claro, adelante, Ofelia. Buenas tardes, muchas felicidades, Arturo. Me alegra mucho de su trabajo. Y lo mío es meramente curiosidad. Yo vivo en Costa Rica y esto del tren se ha hablado por mucho tiempo, entonces estoy interesada en su ponencia. Ok. Bueno, muchas gracias, Ofelia. Y sí, bueno, yo voy a partir de la presunción de que este tema es bastante poco cercano al público de esta noche, así que voy a explicarlo de la manera tal vez más cercana y más ilustrativa. De hecho, en mi presentación ustedes casi no van a ver fórmulas ni nada, lo que van a ver son dibujitos, porque me gusta explicarlo así como para un público más amplio, inclusive que trasciende el entorno de la ingeniería. No sé si aquí tenemos gente que no pertenece al gremio, pero en cuyo caso también espero que esta presentación sí les sirva para tener una imagen general de lo que se va a tocar esta noche. Si alguien más también quiere compartirlo, la versión que lo trae aquí, puede levantar la mano. En caso contrario, bueno, me presento, como ya me introdujeron, yo soy Arturo Ramírez, soy graduado de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. Estoy, como pueden ver en este momento, disculpa ahí por el entorno, estoy viendo en Estados Unidos con mi esposa en un programa de posgrado, de maestría y doctorado en la Universidad de Maryland, justamente en Ingeniería de Transportes. Este trabajo que les voy a presentar fue, de hecho, mi tesis de licenciatura en Ingeniería Civil en la UCR y consiste en un software que programé para optimizar los cruces de trenes, específicamente la ubicación de los cruces de trenes
Lo realicé en conjunto con el INCOFER y bueno, desde luego obviamente los resultados o el software que se programó se probó para la red ferroviaria de la gran área metropolitana. Más o menos los contenidos de esta presentación se van a resumir en 5 partes. Después de una breve descripción del problema de estudio y la teoría implicada, vamos a ver rápidamente cómo es la red ferroviaria, obviamente para saber de qué estamos hablando. Ya sé que aquí todos la conocemos, pero más que todo como para tener una mejor imagen de cómo se configura geométricamente. Y luego ya vamos a pasar propiamente a mostrarles el software que programé, cómo funciona, los resultados que brinda y vamos a cerrar con algunas conclusiones seguidas a futuro. Ok, ¿de qué trata el proyecto? Todo es acerca de programación de horarios de tren. Los horarios son la fase central del proceso de planificación ferroviaria, que también incluye planear las líneas, así como los trenes y el personal que las van a atender. Todo para satisfacer una cierta demanda estimada que a su vez depende del servicio que se brinde. Así que todo el proceso es de hecho iterativo y cuando se está planificando, los planificadores humanos requieren mucho tiempo para modelarlo todo manualmente y tomar decisiones. Bueno, esta imagen que ven aquí es un apartadero. En redes de vía simple, los trenes tienen que cruzarse en estos tramos conocidos como apartaderos. De un momento para ver si puedo cambiar las diapositivas sin... Ajá, listo. Los trenes se cruzan cada vez que tienen un conflicto, entiéndase cuando 2 trenes vienen de frente, tienen que cruzarse en estos sitios de vía doble que se conocen como apartaderos. Hay pues, bueno, hay muchos en la red, hay uno en la parada de la Universidad de Costa Rica, hay otro que es muy largo, arriba de Ochomogo. Ahí es donde los trenes, entonces, ese es el lugar que usan para realizar los cruces. Entonces, dadas unas ciertas líneas y unas frecuencias deseadas en una red, programar un horario implica definir en cuál apartadero se va a cruzar cada par de trenes que tengan conflicto y cuáles van a ser las maniobras asociadas a ese cruce. A veces la solución a un conflicto complica de nuevo uno que ya previamente uno había resuelto. Por eso se requieren técnicas automatizadas de optimización para que los planificadores puedan explorar rápidamente muchas, por decirlo así, muchas configuraciones de horario sin tener que manualmente modelarlas. Esa es la importancia de este proyecto. Y bueno, las aplicaciones de eso son variadas. Se requiere esta, digamos, rapidez de modelación, tanto si están probando o tal vez prospectando qué pasaría si se implementaran cambios en infraestructura, en material rodante, también para hacer planes de contingencia en caso de ciertas emergencias o incidentes en la red. Y por eso es que mediante este apoyo computarizado que actualmente INCOFER no tiene, se podría ampliar el nivel de servicio y alcanzar los 3 objetivos de diseño de horarios, según la literatura, que son la eficiencia, o sea, la minimización de costos, obtener horarios resilientes, significa que inclusive si hay pequeñas disrupciones en el horario, no se vean completamente comprometidos, y tiempos de viaje satisfactorios. Este último es el que usualmente se desea optimizar cuantitativamente, ya que se busca reducir la demora, ya sea absoluta o relativa, simple, o ponderada y máxima o promedio. Bueno, voy a hacer un disclaimer aquí. Yo este proyecto lo presenté en 2020, así que parte de las aseveraciones que se hacen acerca del funcionamiento de la red puede que ya estén un poco desactualizadas. Así que me disculpo si ese es el caso. Aparte de eso, bueno, ya no estoy viviendo en Costa Rica, así que algunos cambios que se hayan hecho puede que todavía yo no los conozca y de fijo no fueron considerados cuando ese proyecto se realizó en 2020. Un momento para intentar colocar mejor la cuestión esta de los asistentes porque me está bloqueando la pantalla. Ahora bien, cuando hablamos de los problemas de programación de trenes, decimos que son NP completos. Bueno, eso en palabras llanas uno podría asociarlo con que la dificultad aumenta exponencialmente con la cantidad de trenes y nodos. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una red muy simple, por ejemplo, con 10 nodos, cada nodo puede ser, por ejemplo, una estación, un apartadero.
y 3 trenes, digamos, 10 nodos, 3 trenes. Puede ser que la computadora le dure corriendo eso 1 segundo. Y si usted lo duplica, digamos, a 20 nodos y 6 trenes, el tiempo de computación no se va a duplicar, sino que se va a aumentar aún más. Esta es la razón por la cual es imposible revisar todas las soluciones posibles. Por ejemplo, digamos, bueno, ahora vamos a probar qué pasa si hago esto y esto y esto y esto y esto. Ok, ahora vamos a probar qué pasa si hago lo mismo, pero cambiando este parámetro. Y así, explorando todas las soluciones posibles, es imposible. Ya que el espacio de búsqueda, podemos verlo como bueno, digamos, como este plano en 2 dimensiones, es tan grande, digamos, si cada cuadrito significa una solución específica, este espacio de búsqueda es tan grande que es imposible explorar todas las soluciones posibles. Es por eso que se requieren lo que se llaman heurísticas. Una heurística es cuando usted usa un conjunto de reglas que usted no está suponiendo que son las óptimas, así el óptimo absoluto, la mejor manera de resolver un problema, sino simplemente que va a dar un resultado bueno, al menos un resultado mejor que hacerlo, por ejemplo, que resolver el problema discrecionalmente, o sea, a dedo. Bueno, hay algunos métodos que tienen el problema de que caen en óptimos locales. ¿Qué significa un óptimo local? Que usted empieza a mejorar y mejorar una solución hasta que ya no puede mejorar más, pero en realidad no es que está en la máxima posible, sino que está, como pueden ver acá, no sé si pueden ver mi cursor, pero bueno, se ve en ese círculo rojo, usted está en un óptimo local, o sea, una solución que es mejor que todas las soluciones parecidas que hay cerca de ella, pero que no es ni por mucho la mejor absoluta que usted pueda conseguir. El algoritmo genético no tiene tanto ese problema porque él explora en todo el área de soluciones y de esa manera evita caer en óptimos locales. Bueno, de momento puede que parte de lo que está hablando esté sonando un poco en chino, así que vamos a ver gráficamente qué es lo que significa resolver un horario. Para aquellos que no tengan relación bueno, con la ingeniería de transportes o con la ingeniería ferroviaria en particular, les presento este gráfico que es muy común. Este es un gráfico que en el eje horizontal significa el tiempo. Verá, esto va, digamos, desde las 3:30 de la mañana hasta las 11:30 del día. Y hay 3 tramos horizontales, como los pueden ver, o sea, 3 franjas horizontales. Cada una de ellas es un ramal de los que componen la red ferroviaria de la gama. Por lo tanto, el eje vertical es la distancia. Si uno se concentra, por ejemplo, en la franja de más arriba, el eje vertical va diciendo la distancia desde, en este caso, el empalme hasta la estación de la basílica. Y las líneas que ustedes ven trazadas en el gráfico es el recorrido de los trenes. Entonces, esto aquí de hecho es un video que apenas lo ponga, va a costar un poco verlo más si lo están viendo desde un celular, porque son cambios que se ven muy pequeñitos por la escala. Pero esto es ya así como para ir de una vez al presentarles el resultado gráfico que genera mi algoritmo, es este video básicamente, que es como conforme él va resolviendo todos los conflictos que hay en la red. ¿Cómo los va resolviendo? Diciendo que un tren se detenga en un apartadero para esperar a otro, o viceversa. Entonces voy a darle play al video y si se fijan con mucha atención, ahí va avanzando en las resoluciones 3, 4, 5, 6, 7. Si uno se fija con detenimiento, sobre todo en la franja del medio, que es el ramal de Heredia, que tiene muchos cruces, ahí uno va viendo cómo el algoritmo va resolviendo cada uno de los conflictos que hay. O sea, las líneas en su estado inicial lo que mostraban era el recorrido que tendría cada tren si no, digamos, si pudiera correr libre en su respectivo ramal sin atención a los trenes que vengan en sentido contrario. Entonces el software va modificando los recorridos, de nuevo, deteniendo los trenes en los apartaderos, con el objetivo de que de al final llegar, en este caso ya terminó la simulación, llegó a un estado final en el cual todos los cruces se realizan en apartaderos. Entonces ya la red está libre de conflictos. Esto es lo que uno quiere lograr. Por supuesto, uno puede hacerlo a mano. O sea, uno puede ver el gráfico inicial y empezar a decir, bueno, estos 2 trenes crucémoslos aquí, luego, ¿cuál es el siguiente conflicto? Es este, crucémoslo aquí y así. Sin embargo, pues obviamente la idea es
obtener un algoritmo que no solamente lo haga más rápido que lo que podría hacerlo un humano, sino que idealmente lo logre mejor que un humano. Y ese fue el objetivo de este proyecto. Específicamente, ¿cuáles son las variables que modifican mi algoritmo? Bueno, yo escogí una codificación de unos autores que se llaman Dündar y Şahin, son turcos, que ellos lo que codifican y optimizan son las prioridades binarias entre trenes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imaginemos esta red de 3 trenes, tren 1, tren 2 y tren 3. En este caso es una matriz muy sencilla. Como ven, solo tiene 3 casillas, que son estas 3 que ven aquí como a la par de la parte negra. En este ejemplo, este 0 en la casilla entre tren 1 y tren 2 significa que, digamos, que el tren 2 va a tener prioridad sobre el tren 1. Luego el 1 que ven aquí entre tren 1 y tren 3 significa que el tren 1 tiene prioridad sobre el tren 3. Y el 0 que ven en la casilla restante es que el tren 3 tiene prioridad sobre el tren 2. ¿Y eso cómo se materializa? O sea, ¿qué significan esas prioridades? Bueno, aquí lo podemos ver. Digamos, en este ejemplo, esa matriz muy simple de solo 3 trenes, lo que genera es este patrón de movimientos. Como pueden ver, por ejemplo, vean la línea que dice tren 1 y la línea que dice tren 2. En este caso, el tren 1 es el que tiene que detenerse en el apartadero para esperar a que el tren 2 pase. ¿Por qué? Porque el tren 2 tiene prioridad sobre el tren 1 según esta matriz que definimos. De igual manera, para el cruce entre tren 1 y tren 3, en este caso es el tren 1 el que tiene que esperar en el apartadero previo al conflicto, y el tren 3 es el que pasa directo mientras el 1 está detenido en el apartadero. ¿Sí se entiende, más o menos? Bueno, voy a adelantarme un poquito al cambio que yo le hice a esta concepción. Yo igual consideré eso, digamos, que lo que uno optimiza, las variables que uno cambia son las prioridades, pero ya no son binarias. Ya no es solamente, digamos, entre el tren 1 y el tren 2, cuál de los dos tiene prioridad, sino que yo consideré 6 posibilidades, que son prioridad absoluta, estándar y relativa para el tren 1, o bien posibilidad absoluta, estándar o relativa para el tren 2. Entonces son 6 posibilidades, digamos, 6 posibles maneras de resolver cada conflicto entre 2 pares de trenes. Eso es lo que significa digamos, cuadro de colores que ustedes ven ahí. Es, bueno, si los cuentan, son 6 colores, está rojo, azul, amarillo, anaranjado, morado y verde. Entonces, por ejemplo, para una red de 4 trenes, digamos, cada color significa, por ejemplo, el rojo significa que el tren, bueno, digamos, este azul de la segunda casilla sería que el tren 1 tiene, no sé, prioridad absoluta con respecto al tren 2 y así sucesivamente. Entonces, este cuadrito de colores que ven aquí es una manera de resolver, de asignar las prioridades. ¿Cuántas existen? Pues obviamente, como se lo puede imaginar, hay millones. O sea, si para cada par de trenes yo les puedo asignar 6 posibles maneras de resolver el conflicto que se suscite entre esos 2 trenes, y estamos hablando de una red como la de la GAM, que son, bueno, son decenas de carreras, estamos hablando que obviamente es una cantidad enorme de maneras de resolver el horario. Por eso es que se necesita una heurística. La heurística que yo escogí, bueno, escogí 2. Voy a explicar primero el algoritmo genético. De nuevo, si para ustedes esta palabra es nueva, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Imaginen que tenemos 6 soluciones distintas, que son estas que ven aquí. De nuevo, cada una de ellas tiene, por decirlo así, su genoma, que son este cuadrito de colores. De nuevo, ¿qué significa cada píxel o cada color? Significa cuál de los 2 respectivos trenes tiene prioridad sobre el otro. Entonces, si uno inicia con estos 6 individuos, o sea, cada una de estas 6 soluciones distintas se le va a considerar un individuo, lo que se hace es que se aparean los individuos aleatoriamente, dando más prioridad a los mejores, que en este caso, para hacer el ejemplo más gráfico, el tamaño de las bolitas lo que significa es como qué tan bueno es el horario, porque usted sí puede, obviamente, juzgar qué tan bueno es un conjunto de prioridades versus otro, ¿verdad? Entonces, este algoritmo está inspirado, obviamente, en la evolución de las especies, y eso es lo que, así es como funciona. Seleccionando aleatoriamente a los individuos para que se apareen, dando, por decirlo así,
ventaja a los individuos mejores y cada vez que dos individuos se aparean, generan, en este caso, un nuevo horario que tiene como características de ambos. Los algoritmos genéticos se vienen estudiando desde los 70s y son bastante robustos por los motivos que ya expliqué, no caen en óptimos locales. Esta segunda generación, ¿verdad?, de los individuos que ya se crearon, en este caso los horarios que ya se crearon a partir de los padres, a su vez se reproducen y genera una tercera generación y así sucesivamente. La idea es que obviamente por así decirlo, el mejor individuo de cada generación va siendo mejor que el mejor individuo de la generación previa. Y bueno, el otro algoritmo que programé es el algoritmo voraz, que ese simplemente, ese no usa generaciones, no usa, es de un solo paso, o sea, únicamente genera un horario y lo genera resolviendo sucesivamente los conflictos que se presenten, ¿verdad?, en el orden cronológico en que se presentan, decidiendo en cada ocasión, tomando la decisión de prioridad entre los trenes involucrados que luzca más prometedora en el momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese nombre de algoritmo voraz viene porque obviamente pasa lo que pasa con los algoritmos voraces, lo que pasa con una persona que sea voraz, en ese sentido. Es que en inglés es greedy, que es más bien como ambicioso, avaricioso. A veces el tomar una decisión que es local o inmediatamente más prometedora puede resultar peor a largo plazo. Así que este algoritmo voraz es muy rápido de ejecutar, pero no necesariamente brinda los mejores resultados. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente cómo funciona la red de trenes de San José, de la GAM. Como ya tal vez sepan, tenemos 3 ramales que tienen alrededor de 20 kilómetros cada uno. Bueno, esto era como estaba antes de la extensión creo que la imagen sí lo muestra con toda la extensión hacia Paraíso, pero en ese momento la red llegaba hasta Basílica, en cuanto al ramal de Cartago, pero igual no cambia el hecho que sean básicamente 3 ramales. Los ramales de Heredia y Belén, o sea, existe la vía férrea que se une más allá, más hacia el oeste por Ciruelas, pero aún no está habilitado. Así que básicamente lo que tenemos es 3 ramales que se extienden concéntricamente desde la estación del Atlántico, o más específicamente desde el Empalme. Ahí es donde se unen las tres vías. Tiene o tenía en ese entonces 32 estaciones. Las dos que están en San José, la más grande del Atlántico y el Pacífico, son multivías, mientras que las demás son de vía simple, o algunas tienen apartadero. Y hay 15 apartaderos adicionales, o sea, 15 apartaderos que no tienen estación. Como les dije, hay uno en Ochomogo, hay varios en distintas partes de la red. En cuanto a la operación, se ofrecían en ese entonces 84 carreras diarias. Por cierto, estos son datos que son de justo antes de la pandemia. En ese entonces se ofrecían 84 carreras diarias en las 3 líneas, con algunos traslapes de estaciones entre ellas, movilizando más de 18,000 pasajeros al día, según aforos de 2016. Posiblemente ya para 2020, antes de la pandemia, eran bastante más. Los trenes, bueno, esas imágenes muestran los trenes antiguos, que eran diésel o híbridos en catenaria. La mayoría eran unidades articuladas con potencia propia. Aún funcionaban, ¿verdad?, las locomotoras con vagones. Tengo entendido que ya se reemplazaron completamente las locomotoras de vagones, y ahora los que están funcionando son los Apolo y los nuevos, ¿verdad?, los que trajeron de China. Así como datos curiosos, estos Apolos en realidad tampoco son tan nuevos, son unidades de 1985. Las locomotoras son aún más viejas, son de los 70. ¿Cómo es que se maneja operativamente? Ellos se rigen los trenes por un horario estándar, uno matutino y otro vespertino, y un reglamento de operaciones, pero están sujetos a las autorizaciones y órdenes de cambio de un despachador central, que es un funcionario que se comunica con los maquinistas por radio, que no usa ninguna computadora, todo lo hace con lápiz y papel. Uno no entra a la oficina de él y él lo que tiene es extendido en un escritorio muy grande, una hoja grandísima, o sea, cada día tiene una nueva hoja, según un recuerdo, y él iba marcando con lápiz la posición de los trenes conforme se le iban informando por radio. Y de nuevo, o sea, existe un horario estándar según el cual, por ejemplo, a tal tren le toca esperar a otro en tal apartadero, pero a veces
tal vez inclusive no era tan infrecuente que hubieran alteraciones al horario, en cuyo caso el que tenía la última palabra era el despachador que le dice a ese tren, ok, usted espera, el otro tren va retrasado porque, por ejemplo, las ruedas estaban patinando, que algo que me dijeron que pasaba bastante en Ochomogo, que se quedaba el tren dándole y no avanzaba porque las ruedas estaban patinando sobre los rieles. Y cuando ocurrían esa clase de perturbaciones en el horario, los cambios los decidía el despachador. O sea, estamos viendo el nivel de, digamos, no discrecionalidad, porque era un funcionario que sentaba que tenía bastante experiencia, pero al fin de cuentas era algo muy, digamos, de tomar decisiones locales en vez de tener un algoritmo que lo vaya optimizando en tiempo real. Por cierto, este trabajo no se enfoca en readecuar un horario cuando le ocurre una perturbación durante el transcurso del día. Esto, de momento, el software únicamente funciona para planear un horario de cero. Bueno, había 36 carreras en ese entonces, 36 carreras de servicio, más 15 carreras muertas, que le llamaban, que es cuando el tren parte, por ejemplo, en la madrugada, el parte hacia Cartago vacío para recoger a la primera gente de Cartago. Que, por cierto, me he estado enterando de que ha habido, pues, severos problemas de capacidad. Tengo entendido que ya se habilitó la estación ¿cómo es que se llama? De Oramuno, ajá, y que toda la gente está montándose en la estación de Oramuno porque si intentan montarse en Basílica o en Cartago, ya el tren pasa a tope, o sea, ya está lleno. Y bueno, ahí hay otros temas interesantes en cuanto a la coordinación de las obras, de la ejecución de las obras en transportes, porque ese aumento de demanda se debió pues está debiendo también en parte a las obras que están haciendo en Lima, según tengo entendido. Pero bueno, esos son temas aledaños. Ya después de todo este panorama general sobre el marco operacional y geográfico en el cual se probó el software, voy a describirlo brevemente. Este modela y optimiza horarios considerando cada uno como un individuo. O sea, él genera individuos y cada individuo es un horario. Cada individuo tiene 4 atributos. El primero es el genoma, que es como la codificación, bueno, es la matriz de prioridades, que es la codificación de las decisiones de prioridades entre trenes. Por ejemplo, para cada par de trenes, cuál de los dos tiene prioridad y de qué tipo, ¿verdad? Entre las 6 prioridades posibles que expuse anteriormente, en caso de que se crucen. O sea, ¿qué significa esto? Que no todos los genes llegan a materializarse o a tener efecto. Digamos, si hay 2 trenes que del todo nunca se van a cruzar, un tren que corre en el ramal de Pavas y otro que corre en el ramal de Heredia, puede que esas 2 carreras nunca lleguen a toparse, pero igual hay un gen que describe cuál de los dos tendría prioridad en caso de que llegaran a toparse. El acatamiento de estas decisiones de prioridad lo que genera es una cierta secuencia de cruces entre trenes, con base en la cual se calculan las horas de paso de todos los trenes, o sea, el horario. Y este horario se puntúa, o sea, traduce en una puntuación que es el valor de aptitud, que es una puntuación de 0 a 100, que dice qué tan bueno es el horario con base en la demora que le ocasione a los usuarios. Ok, el software que insumos recibe. Primero, la infraestructura en la red, tiene que decir cómo es la red, las carreras que corren en ella, las horas de partida reglamentarias por cada estación, y las horas a las que el usuario espera que cada una arribe a la estación. Bueno, para eso simplemente escogí las horas que Incofer tiene posteadas. Eso es más que todo para comparar, para poder tener una base sobre la cual comparar o decir que un horario es mejor que el otro. Bueno, también los flujos de pasajeros, que para eso usé los aforos de 2016, y bueno, y otros parámetros. El software, el nombre del software es un acrónimo de sus 9 módulos. Le puse SoftDREMAF porque esas son las iniciales de los 9 módulos que la componen. Estos módulos primero cargan los insumos y obtienen el escenario con la matriz de prioridades óptima, el cual es desplegado por el 9º de esos módulos, que es nada más para generar un despliegue gráfico y poder ver las imágenes como la que ya le mostré, la imagen que se ve el gráfico que muestra el movimiento de los trenes. Ok, rápidamente, ¿qué hace cada módulo? De nuevo, esto es algo que tal vez, de nuevo, si hay entre el público alguien que haya realizado algún trabajo similar o que esté pensando, tal vez si hay estudiantes aquí entre nosotros,
que estén pensando cómo ganar un problema así, si algo me gustaría poder mostrar hoy es que realmente es muy complejo. O sea, es muy complejo modelar una red y requiere modularizarlo lo más posible. O sea, que generar como distintas piezas de código que cada una se encargue de hacer una función distinta. El primer módulo es simulador, que es una plataforma que simplemente carga los insumos, calcula algunas variables globales y luego invoca a optimizador, que él es el que, bueno, usa los demás módulos, los invoca como sus módulos hijos para encontrar la matriz de prioridades óptima. Optimizador primero ejecuta el algoritmo Voraz, que como ya mencioné, consiste en resolver cronológicamente los conflictos entre trenes conforme se presenten, escogiendo en cada caso la solución que parezca inmediatamente mejor. Luego, él emplea el algoritmo de evolución genética, creando una primera generación de horarios bueno, de matrices de prioridades aleatorias, incluyendo la que se obtuvo con el algoritmo Voraz. Obviamente no se le va a desperdiciar. Y después de calcular y puntuar el horario que cada matriz genera, bueno, o sea, se conforma la primera generación, como vemos acá, y luego se procesa cada matriz para saber cuál es el horario que genera y qué tan bueno es el horario que genera cada matriz. Se realizan, como ya mencioné, apareamientos aleatorios entre las matrices, dando más prioridad a las mejores. En cada apareamiento, las matrices padres se combinan aleatoriamente para crear una matriz hija. También, bueno, los protocolos de apareamiento y de combinación genética, esos son específicos que yo desarrollé, dando posibilidad de, por ejemplo, hacer evolución más estricta o menos estricta. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en palabras muy llanas, que los peores individuos se extingan más rápido, que los peores genes se extingan más rápido, o que la evolución, por el contrario, sea más benévola, ¿verdad? Con usuarios subóptimos. Porque puede que haya genes que en cierto contexto no son tan buenos. O sea, que este tren tenga prioridad sobre este tren, tal vez genere un mal resultado, pero con otra cierta combinación de prioridades entre otros trenes distintos, puede que esta misma prioridad ahora ya sí sea algo bueno de implementar. Por eso es que dependiendo de qué tan estricta uno le programe, que sea la evolución, así puede obtener mayores o mejores o peores resultados. Como ya les dije, los horarios hijos conforman una segunda generación que se reproduce a su vez y produce una tercera generación, una cuarta, una quinta, así hasta alcanzar algún criterio de parada. Por ejemplo, hasta que ya no se obtenga sustancial mejora. Que el mejor individuo de una generación no sea mucho mejor o no sea del todo mejor que el de la generación anterior. Por supuesto, obviamente, el mejor individuo, los mejores individuos, uno le puede poner ahí cuántos individuos de los mejores de cada generación sobreviven a la siguiente para que sus genes no se pierdan. Bueno, el encargado de calcular los cruces y el horario asociados a cada matriz de prioridades es el módulo predictor, quien para ello invoca sucesivas veces primero a un módulo que se llama detector para identificar el conflicto irresoluto más próximo temporalmente. Él usa estas fórmulas que ven en pantalla para calcular cuándo es que ocurre cada conflicto de los que aún permanezcan sin resolver, y entre todos ellos cuál es el primero que hay que resolver. Lo resuelve y luego el segundo y así. En cada conflicto, predictor invoca a un módulo que se llama resolutor para decidir en cuál apartadero debe hacerse el cruce que lo resuelve y cuál va a ser el orden de partida de los trenes involucrados, ya sea tomando la mejor decisión inmediata, ¿verdad? Que es el algoritmo Voraz, o bien obedeciendo las matrices de prioridades del algoritmo genético. Bueno, como ya les mencioné, yo usé 6 alelos distintos o 6 posibilidades distintas de definir cómo se resuelve el cruce entre cada par de trenes. Por ejemplo, en esta imagen, lo que se ve arriba a la izquierda es el movimiento, esas dos líneas, la roja y la azul. La imagen de arriba a la izquierda es los trenes, digamos, 2 trenes que corren en sentidos opuestos, moviéndose en flujo libre. Entonces, obviamente van a tener un conflicto, vienen de frente, hay que decidir a cuál de los dos detenemos en un apartadero para esperar al otro y en cuál en este caso, los 3 apartaderos que se muestran, en cuál de los 3 apartaderos lo detenemos. Entonces, las 6 otras imágenes que ven aquí muestran 6 distintas maneras de resolver. No voy a entrar en detalle en cada una, pero
Esa es parte de la novedad de mi programación, que incluí 6 posibles maneras de resolver cada conflicto en vez de solo 2 como los autores que inspiraron ese trabajo. En cada resolución de conflicto, después de tomar la decisión que lo resuelve, hay un módulo que se llama establecedor, que, bueno, él es el módulo más complicado realmente. Él revisa todos los nodos que posteriormente debe recorrer cada uno de los trenes involucrados en el cruce, y a su vez es recursivo, o sea que si él a la hora de estar revisando los nodos siguientes, o sea, él como que va diciendo, ok, estos 2 trenes, este tren va a esperar al tren que viene opuesto, así que su llegada a las siguientes estaciones se va a retrasar. Pero no solo eso, sino que si ya se había determinado que este tren ya tenía que cruzarse con otro, entonces ese cruce, el siguiente cruce a su vez se retrasa. Y por eso es que es un método tan denso de programar, porque él requiere analizar toda la red y hacer los cambios necesarios en las horas de paso, para cumplir con las resoluciones que se están planteando. Bueno, la modificación propiamente de las horas de paso en cada nodo no la hace establecedor, sino que invoca otro módulo que se llama modificador, el cual a su vez contiene 7 submódulos distintos según el tipo de cruce por procesar, para calcular o determinar las maniobras y hora de partida de los trenes involucrados. Por ejemplo, esto que ven aquí es la maniobra que se realiza cuando 2 trenes se cruzan de frente en un apartadero que tiene estación. Por lo tanto, ambos trenes tienen que hacer parada, ¿verdad? En este caso, el rectángulo gris que ven aquí en la plataforma de abordaje, y ambos trenes, el azul y el rojo, deben recoger pasajeros. Entonces, suponiendo que el rojo es el prioritario, pero ¿qué pasa si el azul llega primero? El azul tiene que apartarse, como ven acá. El azul en este caso viene corriendo de izquierda a derecha, él se mete en el apartadero él espera a que llegue el rojo, llega el rojo y se coloca en la posición que viene en la imagen, y luego ya el azul puede reincorporarse a la vía, pero tiene que retroceder porque él tiene que colocarse en el andén para recoger también pasajeros. Y luego ya de recogerlos continúa su camino, el rojo también. Los distintos tipos de cruces requieren distintas maniobras. Obviamente el que más se da es entre 2 trenes, pero a veces, en algunas ocasiones, se cruzan más de 2 trenes y eso requiere maniobras más complicadas. Bueno, finalmente, analizador es el que puntúa de 0 a 100 la aptitud de cada horario que se genera, ponderando el retraso relativo de todos los grupos de pasajeros de la red. Un grupo de pasajeros es considerado como un conjunto de pasajeros que se mueven en un mismo tren de un mismo origen a un mismo destino. Eso fue lo que fue calculado con base en los aforos de 2016. Y para sacar la puntuación de cada grupo de pasajeros, se considera el retraso relativo, comparando la duración de viaje que ellos esperaban, según la que dice el horario publicado por Incofer, con la duración real que se obtendría si nos apegáramos a la matriz de prioridades que estamos evaluando. Y también, bueno, tiene dos exponentes como en acá, que de nuevo eso permite penalizar más o menos severamente un horario malo o premiar un horario bueno. Bueno, finalmente el programa genera un archivo de resultados con horarios que el último módulo que se llama visualizador despliega en pantalla gráficamente, que es la imagen que les mostré al inicio. Bueno, aquí vemos el software ejecutándose, pero bueno, lo más importante, cómo funciona, o sea, funciona realmente, qué resultados produjo. Para eso hice algunos ensayos. En primer lugar, quería validar que fuera realista. Para el realismo, yo grafiqué los movimientos reales, los que ocurrieron realmente en los trenes el 2 de marzo de 2020. Eso fue justo antes de la pandemia. Como vemos, entonces aún están todas las carreras que había antes de la pandemia. Y los comparé con los que genera el software al ordenársele que no optimice aún, sino que tome esas mismas decisiones que tomó el despachador. Uno esperaría que si toma las mismas decisiones, uno obtenga el mismo horario. Y bueno, obviamente, de nuevo, todo modelo aspira a aproximarse a la realidad, pero rara vez la replica al 100%, lo cual es el caso en nuestra red ferroviaria, porque bueno, imprevistos en los trenes, me refiero,
tiempos de viaje entre una estación y otra que no cumplían con lo que el software esperaba y que por lo tanto eran completamente impredecibles con por el software. Pero en general se obtuvo voy a cambiar rápidamente así entre ambas imágenes para que ustedes puedan ver que en realidad los horarios que produce el software, al replicar las decisiones de prioridad que realmente se tomaron ese día, obtienen un horario muy similar. De hecho, el 80% de los cruces inician menos de 3 minutos antes o después de la hora de inicio real. De nuevo, las diferencias son atribuibles a que, bueno, eventos como este que le mencioné, de que a veces el tren queda patinando y demás, eso casualmente se dio en ese día de cuyos datos yo disponía, pero en general se juzga satisfactorio el software a nivel de realismo. Ok, ahora a nivel de eficiencia o más bien eficacia de la optimización, lo que hice yo fue usar datos del 24 de marzo de 2020. Como ven, ya hay muchas menos carreras porque eso fue justo cuando entró la pandemia. Y de nuevo voy a cambiar entre ambas imágenes para que puedan ver. Este es las decisiones reales que tomó el despachador humano y estas son las decisiones que propone el software. Realmente es que por eso fue que usé estos datos, porque entre menos trenes haya, menos impactos negativos tiene una decisión potencialmente subóptima que uno tome. Entonces, a pesar de ser tan pocos trenes, o bueno, menos trenes en todo caso que los que corrían antes de la pandemia, aún así el software logró realizar una mejora, no demasiado significativa, pero sí de un punto porcentual en la puntuación, ¿verdad? Pasó de 98 a 99.86, la puntuación de desempeño del horario, el que realmente decidió el despachador humano, que fue versus el que propuso sobre DREMAF. Los cambios, que fueron solo 4 cambios, se muestran en pantalla. Por cierto, algo que no hice para este proyecto fue cuantificar el valor de la demora ahorrada. Eso es algo que uno puede hacerlo si uno conoce el valor del tiempo de las personas, que tal vez a diferencia de lo que uno podría pensar es como, bueno, eso no es acaso un poco subjetivo, o inclusive podría sonar clasista. Alguien que podría decir, bueno, es que cuánto vale el tiempo de un oficinista versus no sé, alguien que trabaje en algún tipo de trabajo manual. Por supuesto que no se calcula arbitrariamente, hay una metodología, ¿verdad? Que se basa en encuestas y demás, pero de esa manera uno puede llegar a decir, ok, bueno, ahorramos en total tantos minutos persona, ¿verdad? Y eso se traduce con el valor de cada hora de tiempo en un valor monetario. De esa manera uno puede ya ver con una cifra, ok, estas 4 pequeñas mejoras en las decisiones de cruces de trenes tiene un valor monetario, no sé, de 500,000 colones. Por supuesto que un individuo a nivel, valga la redundancia, individual, lo que va a ver es, bueno, el tren me dejó 3 minutos más temprano, 3 minutos más tarde. No es como que esos 3 minutos yo los pueda cambiar por dinero. Sin embargo, a nivel general, las decisiones se toman de esa manera, cuantificando, o sea, convirtiendo el tiempo o la demora en un valor monetario. Bueno, luego ya para comprobar que el software sirve para su finalidad original, que es el apoyo en el diseño de horarios, se diseñó un nuevo horario considerando nuevas estaciones y trenes adicionales que en ese momento no formaban parte de la red, que son bueno, aquí lo podemos ver, como extendiéndose hacia el lado de Heredia, pero al lado de Belén, tenemos una estación en San Antonio, un apartadero en Coesa, una estación en San Rafael y una estación final en Ojo de Agua. Me parece que esas aún todavía no existen. Del lado de Cartago, la estación de Aramuno, que ya está habilitada, una estación cerca de un lugar que, bueno, no sé si la estación se va a llamar así, Los Lagos, pero queda cerca de un residencial que se llama Los Lagos. Y finalmente la estación de Paraíso, que también se va a rehabilitar. Y aparte de eso, un apartadero que Incofer estaba considerando, a ver si le hacía estudios de factibilidad, a ver si lo habilitaba, que es un apartadero que existiría como después de bajar de Ochomogo, yendo desde San José hacia Cartago, cerca de donde está Vicesa. Ahí Incofer estaba en ese momento pensando si ponía un apartadero adicional. Pues bueno, eso se puede modelar rápidamente con ese software, que fue lo que hice. Se diseñó un nuevo horario considerando esas nuevas estaciones
y trenes adicionales. ¿Por qué? Porque en este momento, bueno, aquí están las estaciones. Sí, correcto. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la de Oremuno, me parece que es hasta el número 6, ya estaba construida para ese entonces. La que vemos abajo a la derecha es la de Paraíso, me parece. Esa de momento aún no estaba y me parece que de momento no está. Pero como en ese momento se está hablando de estas nuevas unidades de trenes que iban a traer desde China, yo lo que hice fue, bueno, diseñemos un horario, suponiendo que esas nuevas unidades llegan no a reemplazar a las anteriores, sino que llegan a añadirse. Entonces, que hay muchos trenes más corriendo sobre la red. Y entre más trenes hay corriendo, más difícil es modelarlo como arroz para un humano. Entonces es el escenario perfecto para probar qué tan útil eh, resulta ser el software que programé. Y bueno, obviamente gracias a la automatización que provee SoftwareMap, se pudieron explorar rápidamente múltiples configuraciones de carreras. Uno hacía, bueno, por ejemplo, tal vez ya que las carreras no salgan cada tanto, sino que salgan cada, no sé, uno le cambiaba las frecuencias y SoftwareMap automáticamente le recalculaba todo el horario. De nuevo, que eso es algo que no es trivial, o sea, no es un problema que solo tenga una manera de resolverse, sino que como expuse al inicio, hay muchísimas maneras de resolverse y uno necesita una heurística que sea lo suficientemente buena. Y como ya mostramos, es una heurística que resulta ser un tanto mejor que las decisiones tomadas por un humano. Bueno, así se logró proponer con poco esfuerzo un horario que, aparte de ampliar la cobertura, también mejoraba las frecuencias, distribuía mejor los arribos en horas pico y facilita mejor las conexiones entre líneas en comparación con la operación actual. Bueno, Incofer eventualmente decidió, creo yo, que atinadamente usar los trenes nuevos para reemplazar los más antiguos, pero vamos a ver si puedo tal vez, ¿será que ya aparece? Déjenme buscar a ver si tengo la imagen de, bueno, sí, esta era la imagen. Ese sería el nuevo horario hipotético en caso de que Incofer hubiera usado los nuevos trenes adicionados a los que ya tenía. O sea, un total de, me parece que 18 trenes corriendo, o sea, 18 trenes físicos y un montón de carreras, como pueden ver. Era un horario que, si se materializara, sería muy conveniente para mucha gente. Ajá, ese es el horario que se planteó con el software. Y bueno, en conclusión, SoftwareMap podría resultar una herramienta muy útil para la planificación ferroviaria a cualquier nivel, ya sea priorizar o realizar decisiones de priorización de mantenimiento, detección de cuellos de botella, diseño de horarios especiales para, por ejemplo, un día que haya un partido de fútbol, bueno, como suponiendo que entonces la demanda va a variar de cierta manera, ¿qué pasará si entonces hacemos que los trenes funcionen de una manera diferenciada? Bueno, todo eso se puede modelar rápidamente con el software. También reconfiguraciones permanentes en la infraestructura o el material rodante, evaluación de costo-beneficio, nuevas inversiones y demás. En cuanto a mejoras futuras, planeo ampliar las capacidades del software para modelar de manera aún más realista las maniobras de cruces, considerar capacidad así física de los apartaderos en cuanto a la longitud que tiene y cuántos trenes pueden albergar, que de momento no lo considera. Simular también los arribos de pasajeros a las estaciones. Depurar la función de aptitud para que juzgue los horarios aún más acorde con la percepción subjetiva del pasajero, porque por ejemplo, el tiempo del pasajero tiene valor distinto cuando está montado en un tren que cuando está esperando en una estación, sobre todo dependiendo de las características de esta estación, si tiene techo y demás. Posibilitar mutaciones aleatorias en el algoritmo genético, que es algo de hecho muy común entre los algoritmos genéticos y que yo no tuve oportunidad de implementarlo, que eso es que a veces cuando dos individuos se reproducen, el hijo sale con una pequeña mutación. Estas mutaciones algunas veces pueden ser perjudiciales, pero hace que el algoritmo, pues el valor de aptitud se vaya abajo, o algunas pueden ser beneficiosas. Eso ocurre en la naturaleza y pues es interesante uno probar con ello. Y bueno, finalmente también la cuantificación ya económica del beneficio de emplear esta optimización genética versus la manera, llamémoslo así, discrecional humana, es algo que realmente también va a permitir medir de una manera más cuantitativa el beneficio que provee esta programación.
Bueno, eso fue todo. Si les interesa mi trabajo, también me pueden escribir al correo que me parece que viene en la publicación, o si no viene, igual también se los puedo proveer. Y de nuevo, muchas gracias por su atención y queda abierto el espacio por si alguien tiene una pregunta. Damos las gracias al ingeniero Arturo Ramírez por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden levantar la mano y yo les activo el micrófono o escribirlas aquí en la pestaña de preguntas y respuestas. Ya tenemos una por acá, es de Dalia Espinosa. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un algoritmo voraz y uno genético? ¿El programa usa las dos al mismo tiempo? Bueno, de nuevo, el algoritmo voraz es tomar decisiones, es generar un único horario de manera, tal vez como la palabra voraz tal vez no nos dice mucho, de manera inmediatista, que es resolver cada conflicto entre trenes de la manera que parezca más prometedora en el momento. Y lo que hace específicamente el software es modelar, ok, bueno, si hago el retraso a este tren para esperar al siguiente, ¿cuánto la demora acumulada de los pasajeros que ese tren lleva dentro? Sin considerar obviamente los de los demás trenes, porque solamente está haciendo ese cambio. Bueno, y de todos los que ese tren impacte, si ese tren ya tenía un cruce previamente programado con otros, de esa manera es que el algoritmo juzga cuál es el efecto de cada una de las alternativas para resolver cada conflicto individual y va tomando la mejor decisión que él prevea en cada caso. El genético, de nuevo, es crear generaciones de horarios aleatorios y va mezclando las prioridades para cada algoritmo. Ok, otra pregunta, me parece que dice que sería aproximadamente que si el algoritmo voraz sería aproximadamente el que usa la aplicación Waze. Esto pues a veces Waze no selecciona la mejor ruta. Bueno, todo ese tema es algo en lo cual hay un entendible secretismo por parte de estas empresas, porque yo estoy casi seguro que empresas como Waze o Google no divulgan los algoritmos de optimización de rutas que ellos tienen. Pero algo que sí yo podría dar una conjetura informada es que son mucho más complejos que un algoritmo voraz. Hay mucho terreno, digamos, en el que uno puede avanzar en cuanto a recomendar rutas a cada usuario para lograr un mejor objetivo general. Por ejemplo, tal vez, o sea, Waze no le recomienda a cada usuario lo que es mejor para cada usuario, sino lo que es mejor en general. Ahora bien, si ese mejor escenario general lo realiza mediante un algoritmo voraz o un algoritmo mucho más complejo, no puedo asegurarlo a ciencia cierta, pero estoy bastante convencido que no es un algoritmo voraz. Hay otra pregunta de Randall García, que dice, buenas noches, me queda la duda, ¿esos horarios diseñados los cumplen todos los días? ¿Cada cuánto los cambias? ¿Por los cambios imprevistos que son inciertos? ¿Se apoya o no en tecnología GPS para lograr en tiempo real los trenes? Para localizar en tiempo real los trenes y hacer adaptaciones de último momento. Gracias. Ok, como mencioné, en realidad esta primera implementación del software no usa insumos en tiempo real. Sí requerí insumos de GPS, pero históricos, por así decirlo. O sea, me facilitaron en GPS y siempre aprovecho para agradecerles todo el apoyo que me brindaron durante el proyecto. Ellos me proveyeron datos de GPS que yo usé para las pruebas de validación de realismo y de eficacia. Pero para uno lograr correrlo en tiempo real y que, por ejemplo, el software detecte o que al software se le informe de un retraso en un cierto tren y que él reconfigure el horario, se necesita tomar hay como un trade-off ahí entre calidad de la solución propuesta y el tiempo de ejecución. Porque, por ejemplo, el algoritmo voraz sí lo corría en menos de 5 segundos, de hecho me parece que como en 1 segundo, pero el algoritmo genético realmente que sí lograba usualmente mejorar las soluciones del algoritmo voraz,
el algoritmo genético a veces duraba minutos en correr, lo cual pues obviamente no es aceptable cuando se está reprogramando en tiempo real. Entonces, uno podría decirse, bueno, me caso únicamente con el algoritmo voraz y descarto el genético cuando hablamos de reprogramación en tiempo real. Esa es una arista en la que no descarto que me gustaría involucrarme, lo que es ya la reprogramación en tiempo real, pero de momento, repito, los datos, o sea, los insumos que usan son estáticos, no son actualizados en tiempo real. Creo que esas eran las consultas que teníamos por acá. No sé si alguien desea activar su micrófono y hacerla de voz. No creo que quedó muy claro. Ok, entonces, antes de darle la palabra al ingeniero Arturo Ramírez para que dé unas palabras de cierre, voy a pasar una pequeña encuesta de la charla para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Adelante, don Arturo. Bueno, agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por participar de esta charla. Realmente creo que es algo muy positivo. Aprovecho también para agradecerle al colegio. Es algo muy positivo que se divulgue este tipo de investigaciones y trabajos que sí, bueno, puede que sean muy específicos, pero realmente creo yo que a veces uno por asistir a escuchar cosas demasiado específicas que tal vez no son del área de uno no sabe en el momento en el cual uno puede ganar cierto conocimiento en áreas que después le van a servir a uno para comprender mejor otras cosas. Y eso, bueno, siento que a mí como estudiante fue el caso en varias ocasiones, así que, no, si hay estudiantes entre ustedes, no importa que no sean estudiantes de ingeniería civil, invitarlos a que sigan participando de esta clase de webinarios. Realmente, pues, aparte de informativos, son como amplían la visión que a veces uno tiene. Es muy importante diversificar las áreas en las que uno tiene conocimientos. Así que agradecerles nuevamente por participar y invitarlos a todos los demás webinarios que ante el colegio. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Arturo Ramírez. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Recordarles que la charla queda grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan compartirla o bien volverla a repasar. Y sin más, damos por finalizada la charla. Recuerden, por favor, llenarme la encuesta antes de salirse de la aplicación. Tengan todos muy buenas noches. Bueno.